Hola, bienvenidos al video de estequiometría. En el video de conceptos básicos vimos qué son los coeficientes estequiométricos y cómo representan la proporción en la cual los reactivos se convierten en los productos. Después, en el video de balanceo vimos cómo obtener los coeficientes estequiométricos en los casos en los que el enunciado no nos los da. En este video lo que vamos a hacer es aprender a trabajar un poco mejor con moles y con masas y a plantear los ejercicios básicos de una forma bien general. Para eso lo mejor va a ser trabajar con un ejemplo. Se hacen reaccionar 138 gramos de sodio con cantidad suficiente de oxígeno según la siguiente reacción. Calcular la masa en gramos de óxido de sodio obtenido y la cantidad en moles de oxígeno que reaccionó. Tengamos en cuenta que tanto el reactivo sodio como el producto óxido de sodio son sólidos, mientras que el reactivo oxígeno es un gas. Usando este ejemplo, vamos a plantear un método general que nos va a ayudar a resolver todos los ejercicios de estequiometría. El método consiste en escribir la receta resumida en una tabla de dos filas. En la primera fila vamos a escribir la receta escrita en moles y la vamos a llamar relación molar. Y en la fila de abajo vamos a escribir la receta escrita en gramos y le vamos a llamar relación de masas. El llenado inicial de esta tabla es bastante sencillo. Consiste solamente en transcribir a la primera fila los coeficientes estequiométricos acompañados de la palabra mol. De esta manera lo que nos va a quedar es que 4 moles de sodio reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de óxido de sodio. Esto está buenísimo, salvo porque en la práctica, para cuantificar los reactivos sólidos, se utilizan masas y no moles. Después de todo, es más fácil usar una balanza que contar átomo por átomo, ¿no? Por eso lo que vamos a hacer es averiguar la masa de 4 moles de sodio, 1 mol de oxígeno y 2 moles de óxido de sodio. Lo que vamos a necesitar es ayudarnos con la tabla periódica buscando las masas molares de los elementos que los constituyen. Lo cual, si no lo saben hacer, lo van a tener que repasar. Entonces, teniendo en cuenta la masa molar del sodio, que es de 23 gramos por mol, vemos que 4 moles de sodio tienen una masa de 92 gramos. Después con el oxígeno, que tiene una masa molar de 32 gramos por mol, como solo tenemos 1 mol, vamos a completar en el cuadro con 32 gramos. Y finalmente, con el óxido de sodio, que tiene una masa molar de 62 gramos por mol, como tenemos 2 moles, vamos a terminar poniendo en el cuadro 124 gramos. Tenemos entonces completa nuestra receta, tanto en moles como en masas. Y la de masas nos está diciendo que para obtener 124 gramos de óxido de sodio, necesito hacer reaccionar 92 gramos de sodio con 32 gramos de oxígeno. Dos observaciones para hacer. La primera es que se tiene que cumplir la ley de conservación de la materia. Por lo tanto, la suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. Esto es importante, sobre todo que lo hagan en los primeros ejercicios, como método de comprobación de que la receta que escribieron está correcta. Porque en general, cuando uno se da cuenta que eso está mal al final del ejercicio, se quiere matar. La otra observación es que en general no es estrictamente necesario llenar todos los cuadros de la relación de masas. Sobre todo porque en algunos ejercicios, para alguna sustancia, no les van a dar ningún dato expresado en gramos, ni les van a hacer ninguna pregunta que tengan que responder en gramos. Pero de todas maneras, justamente por lo que les comentaba anteriormente, está bueno que en los primeros ejercicios siempre llenen todos los cuadros. Observen que hasta ahora ni siquiera nos preocupamos por lo que nos preguntaba el ejercicio, y sin embargo ya tenemos un mapa mental de todo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una tercera fila que vamos a llamar datos e incógnitas, en la cual vamos a poner los datos del ejercicio, pero solamente expresados o en moles o en gramos. Es decir, nada de concentraciones, centímetros cúbicos, densidades, ni nada por el estilo. Observen que dejamos un espacio entre las primeras dos filas y esta última. Esto es para que se note muy claramente que las primeras dos filas representan solamente una receta, mientras que la última representa las cantidades reales de reactivo que vamos a tener y los productos que vamos a obtener en la práctica. De todas maneras, ustedes para hacer los ejercicios no es necesario que lo pongan por separado, nosotros lo hacemos así acá para que quede perfectamente claro. Volviendo entonces al ejercicio, lo que nos decían es que se hacían reaccionar 138 gramos de sodio con suficiente cantidad de oxígeno. Y lo que nos preguntaban era cuál era la masa obtenida de óxido de sodio. Entonces, si miramos la receta, vemos que con 92 gramos de sodio obtenemos 124 gramos de óxido de sodio. Entonces, con los 138 gramos que tenemos de sodio, lo que obtenemos son 186 gramos de óxido de sodio. No parece tan difícil, ¿no?
Obviamente algunas complicaciones van a aparecer, pero mientras ustedes no pierdan de vista qué cosas forman parte de la receta y qué cosas forman parte de las cantidades reales con las que estamos trabajando, todo va a andar perfecto. El segundo ítem nos pregunta cuál es la cantidad de moles de oxígeno que reaccionaron. Acá tenemos una pequeña complicación porque en el primer ítem nos daban un dato en gramos y nos hacían una pregunta para responder en gramos. Acá tenemos un dato en gramos, pero nos hacen responder una pregunta en moles. Entonces, esto se puede hacer de distintas maneras, pero nosotros vamos a explicarles la forma más directa, que es la que definitivamente recomendamos. Mirando la receta, vemos que con 4 moles de sodio reacciona 1 mol de oxígeno. O lo que es exactamente lo mismo, con 92 gramos de sodio reaccionan 32 gramos de oxígeno. Pero también podemos decir que con 4 moles de sodio reaccionan 32 gramos de oxígeno, o bien que con 92 gramos de sodio reacciona 1 mol de oxígeno. Todas estas referencias son válidas, sin embargo la que a nosotros nos va a convenir es en la que el dato está en gramos y la respuesta está en moles. Entonces nos vamos a quedar con la última referencia y vamos a plantear que si con 92 gramos de sodio reacciona 1 mol de oxígeno, entonces con los 138 gramos de sodio que tenemos van a reaccionar 1,5 moles de oxígeno. Como les decía, todas las referencias son válidas y es posible hacer el ejercicio de diferentes maneras, pero esta que les explicamos es la más corta. Y haciéndolo de la forma más corta es más fácil llegar a la respuesta sin cometer errores de cuentas e ir arrastrándolos a través de todo el ejercicio. Con lo visto en este video pueden empezar a resolver los primeros ejercicios de estequiometría. A medida que vayan avanzando con los ejercicios, se van a ir encontrando con dificultades tales como la aparición de sustancias en solución, sustancias en estado gaseoso o directamente ejercicios con reactivo limitante, pureza y rendimiento. Lo que yo les recomiendo es que empiecen a hacer los ejercicios y a medida que se vayan chocando con estas dificultades, vean los videos en los cuales explicamos cómo resolver ejercicios más complejos. Mientras tanto, me despido, saludos y hasta la próxima.